importantísimo que haya regla clara. Aquí las cosas son así y hay que comunicarlo, hay que asegurar que la gente entienda y ahí vos podés ser consecuente también. Hay que ser consecuente. No hace falta gritar, no hace falta usar palabrotas. Hay que ser consecuente nomás. Si yo te dije tal cosa va a pasar, entonces tal cosa va a pasar. Si tuvieras que elegir a un héroe, ¿a quién elegirías? Bienvenidos a Análisis Creativo. Arrancamos un episodio más aquí en Radio Mensajero y como siempre nos acompaña Samuel. ¿Cómo estás, Samuel? Súper bien. Gracias, Richard. Gusto estar nuevamente aquí. Vamos a reflexionar hoy con un episodio especial y me desafió esto a estructurar mucha información en pocas palabras. Wow, va a ser un desafío entonces. Pero va a estar lindo. Va a estar lindo. Estoy seguro que le va a ser muy útil esto a los oyentes. A la audiencia pregunté si tuvieran que elegir un héroe, ¿a quién elegirías? Samuel, queremos saber de vos. ¿A quién elegirías? Si pensarías, te abro el abanico, de toda la humanidad hubieron héroes, ¿verdad? Tanto héroes de la fe, héroes contemporáneos o ficticios en algunos casos también. ¿A quién elegirías, Samuel? ¿Y por qué? Sí. Y estoy pensando, una persona que... Ser héroe es una palabra muy amplia, pero pienso así, una persona que me viene a la mente es la persona que fue nuestro rector, el doctor Alfred Neufeld, de quien yo admiro mucho como él levantó tantos ministerios. Realmente con su carácter y con todo, pero levantó, construyó, es considerado el mejor teólogo que nuestro país ha tenido. Pude trabajar un tiempito con él, él me puso en la universidad, él me abrió las puertas ahí. Y creo que mucho de lo que yo hago hoy en ciertos procedimientos o formas de analizar o incluso de visionar, estoy siguiendo sus pasos. Wow, fue entonces un héroe en vida. Sí. Y aunque tuve poca interacción con él así, me marcó muy fuerte. Wow, qué lindo es tener así héroes que nos puedan motivar, porque cuando somos niños aprendemos de nuestros héroes, ¿verdad? Imitamos a nuestros héroes, en aquel entonces tal vez ficticios, ¿verdad? Pero hay héroes en la vida cotidiana de quien podemos aprender. Y bueno, Samuel, queremos aprender de vos. Para muchos podrías tú ser un héroe para nosotros. ¿De qué hablamos hoy? ¿Qué tenemos hoy para analizar? Queremos hablar del héroe de los israelitas, de Moisés. Moisés fue el primer profeta, el primer líder del pueblo de Israel. Y hay personas que incluso dicen, no deberían ser los israelitas, deberían ser los moseitas o los mosaitas. Porque Moisés fue su primer líder de pueblo. ¿Sí? Está Abraham, Isaac, Jacob, José, todos los que estuvieron antes, pero ellos no dirigieron el pueblo como tal. Ellos estaban antes. Moisés fue el que reunió a los israelitas, los hizo pasar por el mar y los guió por el desierto. Estableció el primer código de conducta, los 10 mandamientos. Todo el sistema de leyes sanitarias que ellos tenían hasta hoy es un ejemplo de cómo hacer. Él los preparó para entrar en la tierra prometida, formó a sus sucesores, desarrolló estrategias de guerra que sirvieron de modelo en muchas situaciones, construyó el tabernáculo e implementó un montón de ritos religiosos que muchos otros copiaron, ¿verdad? Entonces, él es una persona que puso un antes y un después, y él en su personalidad me impresiona mucho cómo Dios lo preparó. Porque nosotros le conocemos, wow, el Moisés, y los que vieron la serie ahí un tiempo, ¿verdad? Bueno, Moisés empezó a liderar el pueblo a los
80 años. 80 años también. 80 años. También digo porque estábamos hablando de los héroes de la fe y la vez pasada hablamos de Abraham que no y parece que a los 80 uno empieza. No sé qué hacemos acá, ¿verdad? Pero imagínate, y 40 años él estaba entre los egipcios. Se formó en la mejor universidad del mundo, Egipto. Él era el hijo del rey, es decir, hijo de la princesa. Es decir, recibió todo, mejor alimentación, mejor capacitación en ejército y liderazgo, mejor formación en manejo de materiales, de estructuras, todo. Guerra, ¿sí? Después él tomó algunas decisiones que todavía no era el tiempo. Él tenía la pasión de liberar a su pueblo, pero todavía no era el tiempo. Entonces él, por mano propia, avanza, mata a un egipcio y ahí se funde, casi se funde. Pero Dios le perdona, digamos así, que se apuró. Pero a los 40 años, si todavía no encontraste tu propósito de la vida, algunos de nosotros ya iban a actuar también, ¿verdad? Claro, sí. Se va al desierto y vive en un mundo de soledad. Y este hombre con tanta fuerza, tanta energía, tanto propósito, tanta decisión, tiene que calmarse 40 años cuidando ovejas, que son, parece chistoso, pero son animales no muy inteligentes. Son animales así un poco torpes, tontos. Y no sé por qué Dios los eligió a esas ovejas para entrenar a Moisés para después guiar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero hay algo, por ahí hay alguna similitud, porque después tantas veces Dios dice qué tercos que son. Pero Moisés estaba preparado. 40 años de entrenamiento profundo. Recibió 40 años de capacitación en la mejor universidad. Sería como una de las mejores universidades de hoy en día. Sí. No, Egipto era el reino mundial. Sí, es como estudiar en Estados Unidos o en Europa o en China o en Singapur. Y después tener que estar 40 años con todos esos conocimientos sentaditos viendo a las ovejas. No me imagino. Imagínate. Pero eso tal vez era para encontrar el punto medio. sí. Porque después él tiene que dirigir el pueblo 40 años por el desierto, un pueblo con cero educación, pero con la exigencia divina de Dios de ser un pueblo perfecto. Me llama la atención esa frase que usaste. ¿Cero educación? Y sí, ellos llevaron, bueno, algo de educación tal vez, pero eran 400 años que ellos estaban en Egipto, tenían su sector ahí, pero en las últimas décadas ellos fueron esclavos. Los esclavos no tenían acceso a nada. Tenían sus tradiciones y todo. Pero eran pastores, no eran estrategas, no eran guerreros, pastores. Moisés, en el momento de dirigir el pueblo, aplica ciertas cosas muy útiles para la gestión para todos nosotros que estamos a cargo de un equipo. Primero, y anota acá, encontré 10, así que si alguien quiere anotar, si no, después compartimos el artículo, también pueden leerlo así, ¿verdad? Pero de repente hace bien anotar. 10 cosas. ¿Esto sirve para quiénes le van a...? Aquellos que dirigen equipos y organizaciones. Ya. Sí. Ahí producción, si me pueden ayudar a anotar. Vamos esto va a ser útil. Anotarlo. Bueno, primero, él es muy claro con sus advertencias. Él le advierte al faraón. Él le advierte incluso a Dios, si tú haces esto, entonces yo no avanzo si tú no estás con nosotros. Él es muy claro y él le advierte al pueblo, si ustedes hacen eso, tal cosa va a pasar. Si ustedes no hacen eso, tal cosa va a pasar. Es muy claro. Y eso hoy en día a nuestros líderes le cuesta ser claro. Y no sé qué va a pensar el jefe de eso. Lo mejor que puede pasar al equipo, que ellos sepan exactamente al jefe esto le gusta y esto no le gusta. Y a la organización, si tú haces esto, el directorio va a hacer tal cosa. Y es igual para todos. Segundo, aunque le costaba hablar en público, Moisés poco a poco empieza a hablar en público. Tenía antes a Aarón, pero poco a poco él empieza a hablar en público y también en momentos claves él acciona públicamente. Abre el mar, destruye tal cosa, le manda a fusilar a ciertas personas, pero él no es alguien que desde su oficina nomás hace las cosas. Él va adelante y que el pueblo vea, ahí está nuestro líder, y él
públicamente toma las decisiones también. No es un cobarde que se esconde nomás. Y a nuestros queridos líderes que nos están escuchando, es bueno salir de vez en cuando de tu oficina y en las reuniones públicas decir palabras, entregar ciertas cosas, refutar ciertas cosas, hacer comunicados públicos. Es bueno, hay que cuidar, ser prudente, pero es parte de tu rol de liderazgo. Por algo te pagan un poco más. Interesante es lo que decís, que él al principio no quería o no podía, pero después se animó. Y eso muchas veces pasa, yo no sé hacer, yo no puedo hacer y me quedo ahí. Pero él no se quedó ahí. No, Moisés, su pequeña infancia, como puedo decir, cuando él nació, él estaba con su mamá. Pero después cuando dejó de depender de su madre, se va a Egipto. Entonces, su lengua materna fueron los hebreos. Y después él se va a Egipto, que es otro idioma. Y desde los egipcios se va a los madianitas, que es otro idioma. Sí, él tenía un desastre en su boca y además estaba todo el tiempo en silencio con las ovejas. Entonces, cuando le llaman para hablar, él dice, mi lengua es pesada. Seguramente hablaba bien el hebreo, pero todo lo demás él parece que le costaba. Por lo menos según él dice. Él estaba buscando también excusas, ¿verdad? Sí. Pero no se quedó ahí. No. Eso es lo que vemos. ¿Qué más vemos de él? Moisés tiene un círculo íntimo. Tiene un grupo de personas que le acompañan y que le sostienen y que en una situación incluso le causan problemas. Que es Aarón, su hermana Miriam. Y está Josué también. Entonces, es bueno para todo líder tener 2, 3 personas que son su círculo íntimo, con quienes él puede hablar, a quienes él puede decir, mira, estoy enfermo, tengo situaciones en casa. No necesita publicar eso a toda la empresa o a toda la organización, pero es bueno que tu círculo íntimo sepa, mira, estamos pasando por esta situación, él está haciéndose algunos estudios médicos, vamos a cubrirle, pero un equipo de confianza que te cuida, ¿verdad? Hay que saber que si ese equipo de confianza tiene malas intenciones, también te pueden clavar. Eso es cierto, hay que saber. Pero no es bueno, no es sostenible andar solo. Vamos al cuarto punto. Él pide ayuda. Sí. Él pide ayuda a Dios, trata de negociar con las personas también. Y en el momento que están en guerra, él levanta las manos hasta donde puede, después baja y viene gente y le ayuda. Y él se deja ayudar. Y no es así, yo puedo solo. No, él se deja ayudar. Él envía a las personas capacitadas y está esa gran historia cuando el suegro ve que él está resolviendo todos los problemas. Él dice, tú tienes que tener hombres idóneos, confiables, inteligentes, que te ayuden a resolver las cosas. Y él arma todo el primer organigrama de la historia. Wow. Y un quinto, él lleva registro. Él es un tipo metódico, anotaba las cosas, contaba, llevaba los números, registraba. ¿Cómo es posible que hoy día tengamos todo? Bueno, se cree que él no escribió todo, que se registró más en tiempo de David y Salomón, pero algo él habrá anotado. Y como él era de la élite de Egipto, él seguramente sabía escribir bien. O tenía alguien que sabía escribir, pero él sabía que era importante tener registros. Tener registros. Sí. Sabía cuánta gente, la genealogía, y por eso tan exacto muchas cosas. Y creo que él se encargó de traer desde el Génesis, del Pentateuco. Se especula. Sí, puede ser esa información. Puede ser que él anotó, especialmente en el quinto libro, el Deuteronomio, se calcula que él mismo se sentó y escribió. Pero mucho fue hablado de uno al otro, de una generación a la otra. Es probable, lo más probable es que en el tiempo de Salomón, cuando había tiempo, dinero y paz, se anotaron muchas cosas, pero algo él seguramente registró también. Había tenido esos registros. Moisés tenía rutinas, sistemas. A la mañana él se levantaba para juzgar, cada tanto día él hacía tal ceremonia, él hablaba con Dios en el tabernáculo. Él tenía así sus sistemas. Cuando Dios le pedía hacer otra cosa, hacía otra cosa, pero era una persona de rutinas, metódicas, y que no improvisaba todo el día, a ver qué hacemos hoy. Y cuando diriges un grupo, tenés que darle esa seguridad de que tal día estoy ahí, hago esto,
y comunicar cómo va a ser tu sistema. ¿Qué más nos deja Moisés? Moisés habla con su jefe. Se comunica. Habla con Dios, habla con su jefe. He vivido en mi experiencia y también observo a otros que van tan bien con su carrera profesional que ya no hablan con el jefe. Ya toman todas las decisiones, que el jefe me venga a decir si estoy haciendo algo mal. Y hay jefes que le sueltan tanto a su gente que al final están construyendo algo completamente independiente, pero ya pierde la visión, ya pierde el espíritu, ¿verdad? Entonces es bueno estar en contacto con el jefe, tanto con Dios como con los demás también, con tus superiores. Y traje acá el pequeño objeto. Sí, eso estaba mirando. Traje el domino. Sí. Este es un domino. Se conoce esa cadena, ¿verdad? Cuando tiras uno y se caen varios. Y lo interesante del domino es que tiene puntitos en un lado, puntitos en el otro lado. Y justamente en este punto, hablando de Moisés, él sabía que lo más importante era estar en comunicación con Dios. Y a eso se agregaba su círculo íntimo, los mandamientos, las rutinas. No es que él hacía todo a la vez. Primero Dios, después mi equipo, después las leyes, después los ritos, el pueblo, la seguridad, la estrategia, la conquista. Y el domino nos puede ayudar a pensar un poco en eso. Hay orden, tiene que haber orden. Si yo gestiono, yo tengo que tener sistemas y procedimientos. Ahora, los que estamos dirigiendo empresas, organizaciones, sabemos que 70% de tu tiempo se trata de resolver cosas no previstas. Sí. Que no estaban en la agenda. 50, 70%. La vez pasada escuché justamente en un libro 70%. Prepárate, 70% de lo que vas a hacer en el día a día no estaba previsto. Y bueno, con más razón, las cosas importantes tienen que tener un procedimiento que cuando venga algo imprevisto, lo más importante continúe su andar. Me llama la atención el primer organigrama, después el primer sistema de trabajo que prácticamente se implementan en las empresas. Ya viene de Moisés. ¿Y por qué nosotros no lo vamos a copiar hoy, verdad? Si fue tan efectivo en aquel entonces. Porque como dijiste, muchas veces no se quiere hablar con el jefe. Y algo que me llamó la atención que mencionaste también es que Moisés le dice a Dios, si vos no vas con nosotros, no nos vamos. No me voy. Y Dios era un jefe estricto. Sí. Exigente, ¿verdad? Sí. Y el círculo íntimo. Realmente uno se olvida de ese detalle. Estoy bien luego. Pero de repente pueden pasar cosas, ausencias, ¿verdad? U otros compromisos. Y el operativo tiene que continuar. Entonces, tener a gente de confianza, delegar. Ok, acá yo creo que si estudiamos la vida de Moisés, vamos a ser muy buenos dirigiendo a organizaciones. ¿Qué más nos deja Moisés? Ya conectado con lo que mencioné, la claridad, pero Moisés invirtió mucho tiempo en armar reglas y consecuencias claras. Y ahí nosotros pecamos mucho en las organizaciones. Vos sabés muy bien que no tenés que hacer eso. Y nunca nadie se lo dijo. Y con esta persona ahora se le va a echar por hacer eso. Pero a la otra persona se le dijo nomás. Pero como a la otra persona ya se le dijo, este debería saber ya, y se asumen muchas cosas. Pero hay que saber que en la mente del jefe, del departamento o del líder máximo, él está todo el tiempo organizando y estableciendo las partes grandes de la organización, y las personas están en cosas más minuciosas, más pequeñas. Entonces, ellos, de repente, para ellos la llegada tardía, que para algunos superiores es imprescindible, sí o sí tienes que llegar a tiempo, y es un tema en Paraguay. Sí. Pero ellos tienen tantas otras cosas y la llegada tardía no es un tema grande para ellos. Pero el jefe dice, si de mis 20 o 100 empleados todos llegan tarde, yo pierdo tanto. Para esa persona es,
yo hoy una vez por mes llego tarde porque tal cosa, ¿verdad? Las posiciones son diferentes y por eso mismo es importantísimo que haya regla clara. Aquí las cosas son así y hay que comunicarlo, hay que asegurar que la gente entienda y ahí vos podés ser consecuente también. Hay que ser consecuente. No hace falta gritar, no hace falta usar palabrotas. Hay que ser consecuente nomás. Si yo te dije tal cosa va a pasar, entonces tal cosa va a pasar. ¿Sí? Y volviendo a lo primero que dijiste de él, Moisés hacía lo que advertía y sucedía. Y él era eso también en negociaciones grandes, ¿verdad? Le decía a Faraón, si tú no haces eso, mañana hay un muerto. Tenía una visión y una meta clara, llegar a la tierra prometida. Todos nosotros vamos a conquistarlo y en el camino vamos a seguirle a Dios y allá vamos a seguirle a Dios. Claro la visión, claro la meta. Él entregaba responsabilidades a Josué, a los sacerdotes, a los encargados, a los ayudantes que construían el tabernáculo. Había algunos muy talentosos. Entonces, él entregaba responsabilidades. Él buscaba todo el tiempo dónde hay alguien a quien le puedo dar algo. Porque él tenía que mantener la cabeza levantada. No podía bajar la mirada y hacer cosas minuciosas. Él tenía que tener la mirada amplia. La mirada macro, como dicen. Sí. Y también aprendemos de Moisés que el enojo y el orgullo te pueden hacer caer. Y él estaba a metros de entrar en la tierra prometida. Pero su orgullo y su enojo justo ahí. Pero imagínate, él era el máximo líder de toda la región. Todos le tenían miedo pues, si él tenía muchas razones para creérsela. Sí. Pero fue Dios quien la puso. Y Dios no deja que se le quite su honor. Entonces, eso también podemos aprender de Moisés, que cuando uno dice, no, yo ya todo bajo control, cero estrés, ahí te puede pasar. Interesante. Es como que cuando le fallaste al jefe, solo uno, te deja fuera del negocio. Sí, puede ser. Sí. Interesante. Moisés realmente hemos escuchado, creo que para mí por lo menos fue uno de los primeros personajes de la Biblia. Siempre llamó la atención por abrir el Mar Rojo, ¿verdad? De hacer un milagro tan grande que hasta hoy en la historia queda registrado que es algo muy llamativo. Incluso en el mundo no cristiano, por lo menos, se sigue estudiando si realmente eso pasó o no. Pero ver ahora minuciosamente lo que él aporta, para mí por lo menos es de mucha ayuda. Sí. O sea, creo que hay cosas que estos 10 puntos los vamos a tener que practicar y recordar. Y si a partir de este mes podemos incorporar uno, por ejemplo, ser un poco más minucioso con los registros. Sí. Anotar un poco qué hice, ¿Qué hicimos? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las ventas? ¿Cuáles son los costos? ¿Por cuánto compré esto? ¿Cuánta gente tenemos ahora? ¿Por qué se desvinculó tal persona? ¿Por qué se contrató tal persona? Notar un poquito más, llevar un poco, organizar un poco los archivos. Eso es una... Organizar los archivos. haces eso, le estás ganando a mucha gente. Y encima te pones reglas claras, ¿verdad? Sí. Poner, algunas... No sé si decir las leyes, pero parámetros adecuados para la empresa va a ser de mucha ayuda. Me interesaría mucho leer de los oyentes que ellos piensan cuáles de estos puntos más les sirvieron. También si lo pueden poner en práctica. Muy bien, muchísimas gracias Samuel por compartir la vida de Moisés desde una perspectiva analítica, muy diferente a lo que hemos escuchado en la iglesia o visto en películas, ¿verdad? No, verlo cómo sería un Moisés hoy en nuestro día a día. Gracias, Samuel, por compartir con nosotros. Un gran saludo a la audiencia. Realmente pueden contactar con nosotros, como ya decían Samuel, y dejar sus comentarios para así nosotros poder también aprender de ustedes. Análisis Creativo por Radio Mensajero.